Bienvenidos a todos y a todas a mi canal. Como saben, el objetivo principalmente desde que abrí mi Instagram de Tip Histórico ya hace un tiempo, como también abrir este canal de YouTube, es para que mis estudiantes puedan tener un aporte bibliográfico audiovisual a la hora de estudiar y, por supuesto, si podemos llegar a más personas para ayudarlos en la instancia de la educación media o de la educación superior, bienvenido sea. Mi canal desde luego se dirige a lo que es historia, de manera que no voy a hacer la excepción, y el primer video explicativo, un poquito más extenso que los que vengo subiendo hasta ahora, va a ser justamente sobre este asunto. Pero principalmente, antes de empezar a hablar de los grandes procesos o hechos históricos que marcaron el pasado de los seres humanos, me gustaría delimitar y tratar de hablar del concepto de historia, que suele estar tan en boca de todos y muy pocas veces se sabe a ciencia cierta de qué hablamos cuando hablamos de historia. Muchas personas creen que se reduce solamente al pasado de los seres humanos. Esto no es así. Cuando nosotros hablamos de historia también nos referimos al pasado de todos los seres vivos. Piensen que la historia es una disciplina dentro de las ciencias sociales, y las ciencias sociales se componen de paleontología, antropología, filosofía, geografía, economía. Es decir, hay un abanico de disciplinas dentro de las ciencias sociales que hace que la historia sea una disciplina más, que a la vez necesitará del auxilio de otras tantas. Cuando hablamos de historia, insisto, nos referimos a los antepasados de todos los seres vivos. De hecho, cada vez que un paleontólogo hace el hallazgo de un hueso de dinosaurio, no estamos hablando de historia humana, pero sí estamos hablando de historia porque estamos refiriéndonos al pasado de seres vivos, lo cual también es muy importante. Por un lado, tenemos que hacer una diferencia de cómo se estudiaba historia antes y cómo se estudia ahora en la actualidad. Cuando nosotros hablamos de historia, desde luego nos estamos refiriendo al pasado, nuestros padres, nuestros abuelos, y desde un tiempo hasta ahora eso ha cambiado. ¿Pero qué fue lo que cambió? Bueno, las generaciones anteriores, cuando estudiaban historia de los grandes hombres, personas militares, políticos, estadistas, guerreros, emperadores, presidentes, que hacían historia. Y eso reducía la historia a un espectro de actores sociales muy reducido. Cuando hablamos de la historia de los grandes hombres, nos referimos a personajes como Alejandro Magno, Julio César, Atila, Gengis Khan. En cuanto a historia local, nacional, Belgrano, San Martín, Sarmiento. Hubo una corriente historiográfica que se encargó de estudiar estos grandes hombres, transmitiendo la errónea idea de que la historia es justamente la historia de ellos, como si fuera algo alejado de las sociedades o de las personas comunes como vos o como yo. Enhorabuena al revisionismo histórico de un tiempo hasta ahora, de los últimos 20 años, esto lo pone en tela de juicio y dice, no, un momentito, los grandes hombres nada más no. Es decir, estos grandes hombres, si pudieron hacer las hazañas y los procesos históricos que han hecho, es porque han tenido ayuda, han tenido asistencia de un montón de personas que en la historia podemos llamar anónimos. Y siempre cuando hablo con mis estudiantes de primer año, pongo el ejemplo de San Martín y el cruce de los Andes. La historia oficial nos enseña que fue San Martín en ese caballo blanco impoluto el que cruzó los Andes, ¿no es cierto? Bueno, pero la realidad es que San Martín no lo hizo solo. Nadie se salva solo, ni San Martín. Cuando él decide crear el ejército de granaderos a caballo y decide estudiar la zona, siendo primero gobernador de Mendoza para luego cruzar la cordillera de los Andes, liberando Chile y posteriormente liberando Perú, San Martín lo hizo con una enorme cantidad de soldados, con enfermeros, con médicos, con un montón de personas de las que no trascienden los nombres y apellidos, pero que ayudaron a San Martín en esta proeza histórica que es única en toda la historia americana. Entonces, la historia de los grandes hombres queda en desuso, por decirlo de alguna manera. Actualmente queda arcaico, por decirlo de otra manera. Y actualmente el revisionismo histórico se encarga de estudiar la historia de las sociedades, y las sociedades en plural, como colectivo. Es decir, estudiamos a
no solamente los hombres que hicieron historia, sino también incluimos otras categorías sociales, mujeres, incluimos a inmigrantes, incluimos a personas de color, mulatos y demás. Es una manera de democratizar la historia y de hacerla de alguna manera más inclusiva. A su vez, es un desafío estudiar historia. ¿Y por qué digo que es un desafío? A diferencia de otras disciplinas dentro de las ciencias sociales, como la geografía, por ejemplo, que estudia procesos naturales, un río, una montaña, la historia no tiene ese objeto de estudio enfrente. Porque desde luego, si hablamos de que la historia es una ciencia, ¿por qué es una ciencia? Porque tiene dos componentes, dos elementos. No hay ciencia que no tenga, por un lado, un objeto de estudio, por otro lado, un método de estudio. Es decir, siempre que una disciplina o una ciencia tenga estos dos elementos, lo podemos considerar ciencia, ¿de acuerdo? O sea, si no lo tiene es porque no es ciencia. De hecho, la historia tarda muchos siglos en ser considerada una ciencia y hasta el día de hoy inclusive las ciencias sociales, la historia, la geografía, la economía, la sociología, la antropología son llamadas las ciencias blandas en un término bastante peyorativo, a contraposición de las ciencias naturales como la biología, la matemática, la física o la química, que son más exactas. Que las ciencias sociales no sean exactas no significa que le quitemos el valor, no significa que no sean ciencias, desde luego que lo son, solo que su objeto y su método de estudio serán diferentes. ¿Cuál es el objeto de estudio de la historia? Ya se los dije. La sociedad, el pasado de todos los seres vivos, para comprender mejor el presente. Por eso la historia no se aboca únicamente al pasado, sino que también puede mirar hacia el presente. El método de estudio es muy similar al método científico, se le llama método histórico. Significan los pasos o como una receta a seguir para conocer los hechos que configuraron las sociedades pasadas. Ahora, el gran desafío que tenemos los que estudiamos historia, el gran desafío que tenemos los historiadores o los profesores de historia, los licenciados en historia, es que nuestro objeto de estudio no está a mano. A diferencia de la economía, que estudia estadísticas, que estudia leyes de mercado y demás, el pasado ya se fue, se esfumó, no existe, no está. Y hasta que no inventemos una máquina del tiempo, la verdad es que no podemos viajar a la Revolución de Mayo o a la época de las pinturas rupestres o a la época que se te ocurra. Entonces, ¿cómo hacemos los historiadores para reconstruir el pasado? Bueno, hay algo que es sumamente necesario para los que estudiamos historia y es infalible. Dos palabras: fuentes históricas. Las fuentes históricas son ventanas al pasado que nos permiten entender y comprender cómo las sociedades del pasado vivían, se relacionaban, qué costumbres tenían, cómo se ganaban el alimento, cuál era su sustento económico, cómo se organizaban socialmente. Las fuentes escritas las podemos dividir en dos grandes grupos. Por un lado, las primarias y por otro lado, las secundarias. Me voy a detener principalmente en las primarias porque son las más complejas, las más interesantes desde mi punto de vista. Las primarias pueden dividirse en 4 categorías. ¿Sí? Seguimos dividiendo. Si esto fuera un mapita conceptual, tendríamos muchas flechitas para abajo. Las fuentes históricas primarias, primero las materiales. ¿Cuáles son? Las que tienen 3 dimensiones. Es decir, alto, ancho y profundidad. Una moneda antigua, un hueso de dinosaurio, un resto fósil, una estatua, una construcción arquitectónica. Por ejemplo, las pirámides de Egipto son un ejemplo de fuente material. Por otro lado, tenemos las audiovisuales, dentro de las primarias todo, ¿sí? Las audiovisuales son aquellas que se pueden ver u oír. Cualquier obra de arte pictórica, cualquier documental o cualquier entrevista, mejor dicho, cualquier documental grabado, cualquier video grabado desde el lugar de los hechos. Es decir, no un documental hecho después de 5, 10 o 100 años, no. Un video de la Guerra de las Malvinas, por ejemplo, grabado en mayo de 1982. Por otro lado, tenemos las escritas, que desde luego, como su nombre lo indica, son todas aquellas fuentes históricas que están plasmadas sobre un papel. Por ejemplo, el diario de Ana Frank o el diario de Colón durante los 4 viajes que realizó para venir al continente americano.
Un decreto de ley también es un ejemplo de fuente escrita. Y por último tenemos las fuentes orales, que son aquellas que se transmiten de boca en boca, de generación en generación, por ejemplo las leyendas, la leyenda del yerba mate, la leyenda del árbol de ceibo, de la flor nacional argentina. Esas son las primarias, que son las más importantes. También tenemos las secundarias, pero las secundarias se fabrican, se crean, nacen a partir de las fuentes primarias, ¿sí? Siempre le pongo este ejemplo a mis estudiantes. Ustedes no podrían hacer la escuela secundaria si antes no hicieran la escuela primaria. De modo que las fuentes secundarias son aquellos libros, manuales, libros de texto, revistas históricas que se reconstruyen gracias al análisis y estudio acabado de las fuentes primarias. Otro elemento que me gustaría destacar en este primer video explicativo sobre el concepto de la historia y sus orígenes como ciencia son las periodizaciones. La historia de la humanidad tiene más de 4 millones de años. Hace 4 millones de años, en el sudeste asiático, lo que hoy conoceríamos como el país de Etiopía, aparecieron los primeros seres humanos, los primeros homínidos, que son los antepasados del hombre. El primer homínido, denominado Australopithecus, por supuesto que caminó sobre sus 2 patas, con la marcha bípeda empezó a poblar el mundo y paulatinamente se poblaron los continentes. Ahora bien, como se darán cuenta, mucho tiempo, son muchos millones de años. ¿Cómo hacemos para estudiar 4 millones de años? Es realmente muy difícil. Por eso lo dividimos en diferentes periodos o edades. Las periodizaciones son un recurso muy valioso dentro de la historia porque nos permite dividir en etapas la historia y poder estudiarla de una manera más analítica, de una manera más en profundidad, o al menos con cierto grado de organización. Eso es clave. Cuando estudiamos algo tan choclo como la historia, si no nos organizamos, sonamos. La periodización más famosa, la más difundida, pero no la única, ojo con esto, es la periodización europeizante, eurocéntrica de dividirlo en edades. Prehistoria, historia antigua, historia medieval, o sea, edad media, edad moderna y edad contemporánea. Hay un consenso mundial, al menos en el mundo occidental, del meridiano de Greenwich para este lado, en utilizar esta periodización. Yo tengo muchas críticas hacia esta periodización cuando enseño en primer año y en segundo año también historia. Trato de enseñar una periodización diferente. Y para eso uso la periodización de un historiador argentino y profesor argentino que ya ha fallecido, Ciro René Lafont. Ciro René Lafont dice, ¿por qué los americanos tenemos que estudiar la historia con una periodización eurocéntrica si nosotros somos americanos? Bueno, entonces Ciro René Lafont propone una periodización muy interesante que divide la historia americana en 3 largos periodos. El primer periodo sería el periodo de formación de las civilizaciones precolombinas, antes de la llegada de Cristóbal Colón, desde luego. Luego el periodo colonial, de estos que comprende todo el proceso de conquista, de invasión, de guerra y la época colonial. Y posteriormente el periodo independiente, donde se forman los estados nacionales, tal como conocemos hoy en día. ¿Y por qué es importante hablar y reivindicar periodizaciones como la de Ciro René Lafont? Bueno, desde mi punto de vista, creo que hay que hacerle contrapeso a la ideología eurocéntrica que tiene el mundo. Europa como país, como continente poderoso, acreedor de divisas, como país, como continente poseedor de muchos recursos materiales, suele imperializar a través de la ideología. El imperialismo ideológico es la penetración de una idea de un otro sobre mi mente y creo que está muy bien utilizar la periodización de edad antigua, medieval, moderna, contemporánea. No tengo nada en contra de quien utiliza ese estilo de periodización. Sin embargo, llamar a la reflexión de que no es la única, de que podemos proponer tantas periodizaciones como quisiéramos, porque después de todo, la historia son personas estudiando otras personas.
Y las personas, después de todo, tenemos nuevas ideas, tenemos contradicciones, tenemos dudas, tenemos preguntas. Y bueno, justamente a partir de la duda, de las preguntas filosóficas de dónde venimos, hacia dónde vamos, que son más que nada filosóficas, pero que también tienen que ver con historia, creo que es la antesala de poder periodizar de una manera diferente. No hay una manera mejor o peor, o no hay una manera correcta o incorrecta. Así que creo que estoy llegando al final de este primer video para mi canal de YouTube de Tip Histórico. Mi intención, desde luego, es llegar a mis estudiantes, a todos aquellos alumnos y alumnas que deben estudiar y promocionar la materia, y promocionar historia y no llevarse la materia y empezar las vacaciones, como siempre digo, los últimos días de noviembre, ¿no es cierto? Pero desde luego, si vos no sos un estudiante mío, si no vas a las escuelas donde yo enseño, bienvenido o bienvenida seas en este video. Espero poder ayudar y, por supuesto, si te gustó el video, le das un like aquí debajo. Podés dejar un comentario, que toda crítica es bienvenida. Y muchas gracias por estar del otro lado.